¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. ¿Cuál es la ley suprema del país? La Constitución. Nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Definir los poderes del gobierno. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras nosotros, el pueblo. ¿Qué significa nosotros, el pueblo? Autogobierno. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Con enmiendas. ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos básicos de los estadounidenses. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Dice que Estados Unidos está libre del control británico. ¿Qué documento fundador afirmó que las colonias estadounidenses eran independientes de Gran Bretaña? La Declaración de Independencia. Nombra dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Igualdad y libertad. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad se encuentran ¿en qué documento fundador? La Declaración de Independencia. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. ¿Qué es el Estado de Derecho? Todos deben seguir la ley. Muchos documentos influyeron en la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1. La Declaración de Independencia. Existen 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Nombra las 3 ramas del gobierno. Ejecutiva, legislativa y judicial. ¿El presidente de Estados Unidos está a cargo de qué rama del gobierno? Rama ejecutiva. ¿Qué parte del gobierno federal redacta las leyes? El Congreso de Estados Unidos. ¿Cuáles son las 2 partes del Congreso de Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre un poder que tiene el Congreso de Estados Unidos. Redactar leyes. ¿Cuántos senadores de Estados Unidos hay? 100. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un senador estadounidense? 6 años. ¿Quién es uno de los senadores estadounidenses de su estado ahora? Las respuestas varían. ¿Cuántos miembros con derecho a voto hay en la Cámara de Representantes? 435. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años. ¿Por qué los representantes estadounidenses cumplen mandatos más breves que los senadores estadounidenses? Para seguir de más cerca la opinión pública. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación equitativa para pequeños estados. Nombra a tu representante estadounidense.
Las respuestas varían. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. ¿A quién representa un senador estadounidense? A los ciudadanos de su estado. ¿Quién elige a los senadores estadounidenses? Los ciudadanos de su estado. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? A los ciudadanos de su distrito electoral. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito electoral. Algunos estados tienen más representantes que otros estados. ¿Por qué? Debido a la población del estado. ¿Cuántos años dura el mandato del presidente de Estados Unidos? 4 años. El presidente de Estados Unidos solo puede cumplir 2 mandatos. ¿Por qué? Debido a la 22ª enmienda. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? J.D. Vance. Si el presidente ya no puede continuar su mandato, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Nombra un poder del presidente. Firma los proyectos de ley. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidense? El presidente. ¿Quién firma proyectos de ley para convertirlos en leyes? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente. La rama ejecutiva tiene muchas partes. Nombre una. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? Secretarios de Agricultura, Secretario de Comercio. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Porque decide quién es el presidente electo. ¿Cuál es una de las partes de la rama judicial? La Corte Suprema. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Cuántos puestos hay en la Corte Suprema? 9. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan normalmente para decidir un caso? 5. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un juez de la Corte Suprema? De por vida. Los jueces de la Corte Suprema cumplen un servicio vitalicio. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. ¿Quién es el actual presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos? John Roberts. Nombra un poder que solo posee el gobierno federal.
Imprimir dinero. Nombra un poder que poseen los estados. Proveer escuela y educación. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Quién es el gobernador de tu estado ahora? Las respuestas varían. ¿Cuál es la capital de tu estado? Las respuestas varían. Hay 4 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos sobre quién puede votar. Describe una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más pueden votar. ¿Quién puede votar en las elecciones federales? Postularse para un cargo federal y formar parte de un jurado en Estados Unidos. Los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cuáles son 3 de los derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra y libertad de religión. ¿A qué mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. Nombra 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Ser leal a los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos estadounidenses? Naturalización. ¿Cuáles son 2 de los ejemplos de participación cívica en Estados Unidos? Votar. Unirse a un partido político. ¿Cuál es una manera en la que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Lo exige la ley. ¿Por qué es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se inscriban en el servicio selectivo? Lo exige la ley. Los colonos llegaron a Estados Unidos por muchas razones. Mencione una. Libertad. ¿Quién vivía en Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Nativos americanos. ¿Qué grupo fue tomado y vendido como esclavo? Africanos. ¿Qué guerra pelearon los estadounidenses para independizarse de Gran Bretaña? La guerra por la independencia. Nombre una razón por la cual los americanos declararon la independencia de Gran Bretaña. Altos impuestos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. La Revolución estadounidense tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombre 1. Declaración de Independencia. Había 13 estados originales. Nombra 5.
Maryland, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania. ¿Qué documento fundacional se escribió en 1787? La Constitución de Estados Unidos. Los artículos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Nombre a uno de los escritores. James Madison. ¿Por qué eran importantes los artículos federalistas? Ayudaron a las personas a entender la Constitución. Benjamin Franklin es famoso por muchas cosas. Nombre una. Diplomático americano. George Washington es famoso por muchas cosas. Nombre una. Padre de nuestra patria. Thomas Jefferson es famoso por muchas cosas. Nombre una. Escribió la Declaración de Independencia. James Madison es famoso por muchas cosas. Nombre una. Padre de la Constitución. Alexander Hamilton es famoso por muchas cosas. Nombre una. Primer secretario del Tesoro. ¿Qué territorio le compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Nombre una guerra que peleó los Estados Unidos en los años 1800. Guerra Civil. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. Guerra Civil. La guerra civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombre 1. La Proclamación de Emancipación. Abraham Lincoln es famoso por muchas cosas. Nombre 1. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué guerra estadounidense acabó con la esclavitud? La Guerra Civil. ¿Qué enmienda otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? La 14ª enmienda. ¿Cuándo obtuvieron todos los varones el derecho a votar? Después de la Guerra Civil. Nombra un líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los años 1800. Susan B. Anthony. Nombra una guerra que peleó los Estados Unidos en los años 1900. Primera Guerra Mundial. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Porque Alemania atacó barcos estadounidenses. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? En 1920. ¿Qué fue la Gran Depresión?
La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Cuándo empezó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa en 1929. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Dwight Eisenhower. Es famoso por muchas cosas. Nombra una. General durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Rusia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? El comunismo. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Corea? Para detener la propagación del comunismo. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Para detener la propagación del comunismo. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchó para acabar con la discriminación racial. Martin Luther King Jr. Es famoso por muchas cosas. Nombra una. Luchó por los derechos civiles. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra del Golfo Pérsico? Para expulsar al ejército iraquí de Kuwait. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron a Estados Unidos. Nombra un conflicto militar estadounidense tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. Guerra contra el terrorismo. Nombra una tribu de indios americanos en Estados Unidos. Apache. Nombra un ejemplo de una innovación estadounidense. El avión. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque es una estrella para cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. ¿Qué es el Día de la Independencia? El aniversario del país. Nombra 3 días festivos nacionales de Estados Unidos. Día de los Caídos, Día de la Independencia y Día de Acción de Gracias. ¿Qué es el Día de los Caídos?
Un día para honrar a los soldados que murieron en el cumplimiento del servicio militar. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército.